Estimado joven, te saluda el profesor Seclen. Bueno, vamos a explicar o vamos a tratar de comprender cómo se puede calcular el área de una región plana por sumatorias. Hoy también a través de la suma del matemático Riemann. Entonces queremos comprender eso. Habíamos visto ya en el apartado anterior que es una sumatoria, qué propiedades existen para poder comprender un poco mejor esto. Bueno, aquí tengo yo un segmento, le estoy poniendo un segmento que tiene, vamos a suponer, 90 centímetros de ancho, ¿no? En un extremo hay 10 centímetros, en el otro extremo hay 100. Se supone que este 90 centímetros ha salido de la diferencia de 100 menos 10, ¿no? 100 menos 10, 90. Entonces quiere decir que ese segmento tiene 90 centímetros. Ahora, yo lo voy a particionar en partes iguales. Vamos a suponer que quiero o lo divido entre 10 partes. Quiere decir, o entre 9, para que nos haga la medida que he indicado ahí. Entre 9 partes. Si yo lo divido 90, que es el ancho de este segmento, entre 9 partes, me sale que cada parte va a venir, pues va a tener una medida de 10 centímetros. Ahí lo estamos viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Y cada una va a tener una medida de 10 centímetros, ¿no? Y la puedo seguir dividiendo esos 90 centímetros entre, qué sé yo, entre 10, ¿no? Ya no sería 10 centímetros, sino sería ahora 9. Y así sucesivamente, este número que ves acá abajo puede ir aumentando. Al ir aumentando, quiere decir que cada segmento se va haciendo más pequeño. Mira, acuérdate de eso. Cuando yo aumento el número de partes, cada segmento, su distancia se supone que va a disminuir, ¿no? Cada ancho se va haciendo más pequeño. En forma general, ¿no? Si yo tengo un segmento A, que digo un punto A en esta esquina y en la otra esquina un punto B, la distancia que hay entre esos dos puntos sería B menos A. Entonces la distancia que hay entre esos dos puntos, B menos A. Ahora, si yo quiero dividir esa distancia, ¿no? A esta distancia le puedo llamar delta de X. ¿Está? Entonces aquí le estoy llamando yo a este punto. A este punto le llamo B. Entonces, si yo resto B menos A,
SB menos A va a ser esto, ¿no? B menos A. Ese va a ser toda esa medida. Entonces B menos A va a ser la medida que hay entre los puntos B y A, así como nosotros habíamos visto con estos números, ¿no? 100 menos 10, 90. Simplemente que ahora lo estamos representando en forma simbólica. Muy bien. SB menos A representa la medida de dicho, de, de dicho segmento. Ahora, este B menos A también lo puedo expresar como la sumatoria del segmento 1 hasta N de esto. Entonces, SB menos A representa la sumatoria de cada uno de los pequeños segmentos en que se ha dividido, ¿no? Entonces, este sería, para que lo entiendas, el delta 1x, el que sigue el delta 2x, el que sigue el delta 3x, el que sigue el delta 4x, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el delta 9x. Entonces, SB menos A representa, como estás viendo, todo esto representa la suma de cada uno de esos segmentos de medidas iguales. Muy bien. Ahora, yo como hallo un segmento, ¿no? Como hallo un segmento, si lo quiero dividir entre n partes. Entonces yo digo, así como hice con el 90, lo dividí entre 9 partes, ¿no? El delta x lo dividí entre, en este caso fue 90, lo dividí entre 9 partes. Entonces, aquí va a ser similar, simplemente que la simbología va a cambiar. Entonces digo, cada segmento está simbolizado de esta forma, ¿no? Esto me indica cada uno de los segmentos. Va a ser la diferencia entre la cantidad de partes, ¿no? Entonces ya tenemos la medida de cada segmento y tenemos la diferencia que hay entre todo el segmento. Muy bien. Entonces ahí lo puedes ver o lo hemos visto a través de un ejemplo numérico y a través de un ejemplo simbólico, que es lo que comúnmente vas a encontrar. Esa simbología vas a encontrar, pero
Lo que se pretende acá es que tú entiendas, ¿no? ¿Qué significa B menos A? ¿Qué significa B menos A sobre N? B menos A significa la distancia que hay entre el punto B, y el punto A. B menos A entre N es la medida de cada uno de los segmentos. N representa la cantidad de partes que se ha dividido. En el ejemplo numérico, el N vale 9, el B menos A vale 90, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí sabemos la partición de un segmento. Eso quiere decir que un segmento, al ser dividido entre n partes, cada partecita en el punto A y el punto B, cada parte va a tener una medida B menos A sobre N. Muy bien. Entonces, ¿qué se pretendía con esto, no? ¿O para qué debemos entender esto? Ya, bueno, te explico. Nosotros conocemos las áreas de diferentes figuras, en este caso, poligonales, ¿no? O áreas de polígonos. Tenemos el área de un rectángulo, de un cuadrado, de un paralelogramo, de un triángulo, de un trapecio, de un polígono regular, de un polígono cualquiera. Vemos ahí el área para cada una de las figuras. Muy bien. Pero ¿qué pasaría si yo tengo esta curva, y me pidiesen el área entre el punto 1 y el punto, vamos a suponer, 3, menos por ahí, ¿no? Entonces, el área de esta curva, entre el punto 1 y el punto 3, el eje X. Entonces, ¿qué procedimiento se empleó para calcular esa área? Entonces, lo que dijo Riemann, ¿no? Dijo, bueno, yo para calcular esa área, lo voy a calcular utilizando rectángulos. Digo, aquí voy a poner un rectángulo, continúo, otro rectángulo, otro rectángulo, otro rectángulo, y así sucesivamente. Pero si tú calculas el área de cada uno de los rectángulos, ves que, o vas a notar que a veces quedan espacios vacíos, ¿no? Espacios vacíos. Y a veces también el rectángulo sobrepasa. Entonces, cuando más pequeño sea el rectángulo, sería mucho mejor, ¿no? O sea, cuando la longitud, se puede decir, de la base es un poco más delgada. Cuando es más delgadita, quizás el área sea más exacta, ¿no? Entonces, de esa manera, Riemann calculó esa área. Calculó esa área a través de una serie de rectángulos, ¿no? Y que lo vas a ver en este aplicativo del GeoGebra, ¿no? Entonces nosotros vamos a calcular, por ejemplo, ahí está,
el área entre 0 y 2. Y vemos ahí que se ha formado una serie de rectángulos, ¿no? Para calcular esta área de 0 a 2. De 0 a 2. Conforme el número de rectángulos se hace más pequeño, o sea, su anchura disminuye, como estás viendo ahí, el área va a salir más exacta y quizás no se puede ver, ¿no? Aquí estoy diciendo, se está notando acá en este aplicativo, estoy dividido entre 134 partes, ¿no? O sea, el ancho de, de esa figura está aumentando. Cuando la divido entre partes menores, quizás me va a salir el área, pero quizás un poco más del área que debería ser, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo Riemann, ¿no? Dividió en rectángulos para calcular el área. Entonces ahí voy a tener un área que lo podemos ver, ¿no? Entonces, aquí, como estás viendo, se está restando, bueno, hasta 2 le estoy dando. ¿Está? Este ancho, ¿ve? Este ancho es, voy a restar 2 menos 0, aquí lo ves, o 0 menos 2, entre 21. ¿No? 0 menos 2 entre 21. Entonces, si tú restas eso, o 2 menos 0, que sería 2 entre 22, entre 22 sería 0.09. O sea, quiere decir que el ancho de cada uno de los rectángulos es, como dice acá nuestro cálculo, 0.09. Muy bien. Ya. Entonces ya sabemos en qué consistía el cálculo de áreas mediante sumatorias, ¿no? Pero ¿cómo es su simbología? Vamos a ver aquí en esta presentación, en esta forma. Vamos a vamos a escribir acá. Vamos a escribir
esa ecuación. Ya vamos a explicar esa ecuación. Entonces yo tengo mi sistema de ejes ordenados. X y Y. Y tengo esa área que la quiero calcular entre los puntos A y B, ¿no? Esta es la función f de x. Entonces a través de Riemann dice que forma un rectángulo. A ver si nos sale. Ahí está. Vamos a hacer uno. No se olviden que hay bastantes rectángulos para poder calcular dicha área. Entonces, esto sería el delta de x, ¿no? El delta de x. Si aquí nosotros tomamos un punto llamado x sub y, entonces para un x sub y se supone que va a haber un y, ¿no? O simplemente un f de x sub y. ¿Está? Entonces, para un x sub y va a haber un f sub y, que no es otra cosa que reemplazar este valor en la función. Entonces, si yo calculo el área de ese pequeño rectángulo, su área es base por altura. Como la propiedad de la multiplicación me dice que es conmutativa, puedo escribir también altura, f sub x sub y, por base. ¿Está? Ese será el área de 1 solamente, ¿no? Como son bastantes, ¿no? Son bastantes rectángulos. Empezando desde A y terminando hasta acá. Son bastantes rectángulos. Entonces, eso nos da a entender que el área total, ¿no?, va a ser la sumatoria empezando de I1 de todas las multiplicaciones de el f de i por el delta de x hasta n. Ese es el área. Pero ¿qué pasaría, como te indicaba acá en la animación? Cuando más pequeño es el ancho, o sea, la partición la hago más pequeña, más delgada, ¿no? O sea, los segmentos los divido entre
distancias menores. Para eso hago la partición más pequeña, o lo divido entre más segmentos, como lo quieras entender. El área me va a dar más exacto, ¿no? Cuando la partición es un poco mayor, va a quedar pequeños rectángulos sobresalientes del área. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que el ancho, ¿no?, cuando más pequeño se hace, ¿no?, por ejemplo aquí 200, casi exacto, ¿no? No se ve nada. Entonces yo divido este ancho, 2 entre 200. El ancho es 2 y lo voy a dividir entre 200. Cada segmento va a ser 0.01 aproximadamente, ¿no? Entonces, para que me salga más exacto, o sea, más pequeño, se dice que esta área, ¿no? Esta área va a aproximarse con un n hacia el más infinito. No te olvides que n es el número de particiones. O sea, cuando más particiones hay, el área me va a salir más exacta. Este n que se aproxima al infinito significa que yo voy a hacer más divisiones de ese segmento. O sea, divisiones de este segmento. Cuando más divisiones hay, el área me va a salir más exacta, ¿no? Como puedes ver. Cuando más divisiones existen, ¿no? Por ejemplo, aquí si estás viendo, hay 3 divisiones, ¿no? ¿Ves aquí? Hay 3 rectángulos. El área no va a salir no va a salir tan exacta, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Mira, aquí te estás dando cuenta. Aquí en este valor, te estás dando cuenta que el área sale 4.15. Al calcular estos 3, el área de estos 3 rectángulos, 4.15, con 3 divisiones. Ahora, ¿qué pasaría si yo aumento? Mira, date cuenta el número que está acá en la parte de abajo, si puedes observar, ¿no? Va disminuyendo. 2.87 para 58, 2.74, para 158, 2.69, hasta 200. El área es 2.69. De 0 de 0 a 2, que nosotros lo podemos calcular, ¿no? Nosotros habíamos, o a través de una integral, lo tengo acá, vamos a hacerlo con esto, ¿no? Nosotros habíamos visto esta forma, que el área es igual a la integral de la función por dx, desde, en este caso, de 0 a 2. Entonces, a través de la integral, sacamos esta área. F de x es la función, en este caso es x cuadrado, sobre, si nosotros integramos aquí, sería x cubo sobre 3. Reemplazamos el límite superior, 2 al cubo, entre 3
menos 0 al cubo entre 3. 2 al cubo es 8 entre 3, ¿no? Si tú divides 8 entre 3, 2.66, ¿no? Lo puedes comprobar. 2.66 unidades al cuadrado. Y date cuenta que utilizando sumatorias quizás no sea un número exacto, pero se aproxima, ¿no? Se aproxima 2.69. Para 2.66 no hay mucha diferencia. Entonces, esa es la manera como Riemann utilizó este procedimiento para calcular dicha área, ¿no? Que lo vemos acá en esta fórmula, ¿no? Entonces, esta n, cuando se aproxima al infinito, quiere decir, o nos está indicando que cuando nosotros hacemos más, más rectángulos, el área va a ser mucho más exacta, ¿no? Y esto ya a través de esta sumatoria, ¿no? Es donde aparece la integral definida. La integral definida que indica que el área se puede calcular entre estos dos puntos aplicando las técnicas de integración. Entonces ahí aparece recién la integral definida. Por eso se dice que la integral definida, simplemente una de las aplicaciones es que te permite calcular el área. Pero nosotros vamos a utilizar esta forma, ¿no? Aquí tenemos el delta de x, que nos indica la medición de cada segmento. El xy, que nos indica la longitud o la posición que tiene bueno, te mencionaba que este xy, ¿no? Este xy representa, bueno, te mencionaba que este xy, este delta de x, BA menos n, representa el ancho del segmento. El color rojito. Este ancho es esta distancia, ¿no? El xy es esta medida. Se puede decir la otra esquina. Aquí es igual a xy, tú como lo hayas. Xy es igual, se supone que es A más este segmento, pues, ¿no? Delta de x. Delta de x. Y aquí, ¿por qué se le pone I? Porque puede ser el primer segmento. Ahora, si tú quieres calcular el otro segmento, supone que sea eso, ¿no? Aquí va a haber
otro delta de x. Entonces quiere decir que el x sub i, o sea, este x ya está acá. Voy a poner de azul. Este x sub i sería el a, sigue siendo el a, más i por delta de x. ¿Quién es i? El i puede ser 1 o i puede ser 2. En este caso, el de azul sería a más 2 veces delta de x, ¿no? O sea, esta medida más estos dos, ¿no? Y si hubiera otro, 3 delta de x y así sucesivamente. Puedes encontrar también otra simbología para el cálculo del área, ¿no? Entonces el área a través de la sumatoria de Riemann es el límite cuando se hacen muchas particiones de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de el f del ci por el delta x. Es lo mismo, simplemente que la simbología cambia. El delta x es la medida del segmento b menos a dividido entre n y ci, y lo mismo que xy es a más i por delta x. Entonces tú puedes utilizar cualquiera de las simbologías para calcular el área utilizando sumatorias de Riemann, ¿no? Entonces esa es la parte, se puede decir, teórica, ¿no? Resumiendo todo esto, resumiendo, para calcular el área de Riemann entre dos puntos, en este caso A y B, lo que se hace es formar rectángulos.
formar rectángulos. De tal manera que cada rectángulo tenga una medida de anchura igual de B menos A sobre la cantidad de rectángulos que quiero dividir. ¿Ya? Este rectángulo, ¿no? Esta va a ser una función f de x. Este rectángulo va a tener una determinada altura que lo voy a llamar f de CI o XY, como lo quieras denotar. Entonces, ese es para uno. Entonces, el área de toda esa figura, utilizando sumatoria, va a ser igual al límite cuando la cantidad de rectángulos tiende al infinito, o sea, que hay muchos rectángulos, de la sumatoria de i igual a 1 hasta n, de la multiplicación de f sub i por delta x, ¿no? Altura por base o base por altura. Delta x ya sabemos a qué es igual. SCI es igual a punto A más I por delta x. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para calcular una integral por sumatoria de Riemann.